Sean bienvenidos a la 11ª socialización de las prácticas en física, donde compartiremos los procesos de formación de la licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad de la Amazonía. Hablaremos de la gestión que se realizó en la institución educativa rural El Salitre, ubicada en Santa Ana de las Hermosas. También hablaremos sobre los retos y conocimientos adquiridos por los estudiantes. Inicialmente mencionaremos a los principales autores que hicieron posibles estas prácticas. En primera instancia, queremos agradecer al rector de la institución, el Magíster Henry Mora Zúñiga, por permitirnos realizar la práctica docente en física. Asimismo, al profesor cooperante del grado cuarto de primaria, el Magíster José Díver Alvarado Álvarez, por su gran apoyo, ya que nos brindó una base sólida para continuar nuestros procesos de enseñanza durante la gestión de las prácticas. Además de esto, contribuyó en el desarrollo óptimo de los contenidos físicos que se llevaron a cabo en cada una de las 5 sesiones de aprendizaje. Agradecemos a cada uno de los estudiantes del grado cuarto y tercero, porque gracias a ellos conformamos un grupo y nos ayudamos mutuamente. Gracias a ellos se aplicó la física a través de los proyectos pedagógicos productivos y mediante la contextualización con su entorno. Agradecemos a los estudiantes por su entusiasmo, compromiso e interés en las temáticas que se abordaron. Además, gracias a ellos mejoramos el proceso de formación profesional como docentes en formación. Queremos agradecer a nosotros los docentes en formación, Luis Felipe Gasca Torres y Esnir Hernández Ramírez, por nuestro compromiso, esfuerzo, dedicación, ya que cumplimos con el papel de docentes de los estudiantes del grado tercero y cuarto de la institución educativa rural El Salitre. Llevamos a cabo nuestra labor docente con la intención de que los estudiantes comprendieran algunos fenómenos físicos. Además, identificamos sus dificultades y errores en los contenidos físicos abordados en cada una de las tareas. Con el propósito de guiarlos para que lograran dichos retos, agradecemos al profesor tutor José Manuel Agudelo Sánchez, que nos brindó de manera constante apoyo, también quien nos guió en la gestión de estas prácticas, ya que nos inculcó gran responsabilidad y disciplina, enseñándonos de esta manera a crear guías muy didácticas e interesantes para enseñar los contenidos físicos. Además, a la coordinadora de prácticas, Magíster Elizabeth Hurtado Martínez, por su vinculación de la Universidad de la Amazonía con la institución educativa rural El Salitre. Gracias a nuestra labor fue posible llevar a cabo estas prácticas académicas que fortalecen los conocimientos de los estudiantes y los docentes en formación. También agradecemos al jefe de programa de la licenciatura en Matemáticas y Física, el Magíster Albeiro Vaquiro Plazas, quien ejerce una labor de articulador con la institución educativa, haciendo posible la realización de nuestras prácticas. Por último, agradecemos a todos los autores que hicieron posible este maravilloso proceso, ya que nos brindaron una experiencia que recordaremos siempre. La institución educativa rural El Salitre se compone de 2 sedes educativas. La primera es el colegio y la segunda es la escuela. Ambas están ubicadas en el caserío de Santa Ana de las Hermosas. La sede central, El Salitre, está ubicada a 23 kilómetros de Florencia. Para acceder hay que realizar un recorrido por hora y media debido a las condiciones de la vía. Muchas veces cuando llueve es un poco complejo ingresar a la institución o al caserío. Por otro lado, la institución El Salitre es una escuela mixta que ofrece alojamiento a los estudiantes y se enfoca en inculcar valores y brindar educación inclusiva. Su misión principal es formar integralmente a niños y jóvenes de la región, con énfasis en conocimientos técnicos, agropecuarios y promoviendo la conservación y protección de los recursos naturales. Además de esto, mejorar las condiciones sociales y económicas de la comunidad a través de los proyectos pedagógicos productivos que se integran transversalmente. La institución ofrece servicios desde preescolar hasta la educación media técnica con especialización en agropecuaria. Para asegurar una educación relevante al contexto local, la institución ha desarrollado su proyecto educativo institucional tomando en cuenta las necesidades educativas de la región. La institución ha adoptado un modelo pedagógico constructivista desarrollado mediante la pedagogía activa con 3 variantes. En la primera se aplica la escuela nueva, donde se enfatiza el desarrollo intelectual, el aprendizaje científico y significativo y el científico. Para primaria se implementan propuestas educativas y metodológicas flexibles acordes a las necesidades del medio rural.
basadas en procesos de aprendizaje analítico, autónomo y creativo. En la educación media se sigue el modelo de la educación rural que forma parte de los modelos del Ministerio de Educación Nacional, cumpliendo con las competencias necesarias. Además de esto, el PEI, que es el Proyecto de Educación Institucional, se articula con el contexto de la educación, dividiéndose en los diferentes grados de escolaridad. Desde primero a quinto se enfoca en los conocimientos y se articula con la huerta. Sexto y séptimo se enfoca en la agricultura. Octavo en porcicultura, noveno en ganadería y décimo y undécimo en ganadería y piscicultura. En total de las intervenciones se trabajaron 5 guías de aprendizaje. Cada una de ellas cuenta con 5 momentos y se abordaron en 2 intervenciones por guía. Cada guía tiene un momento de exploración, un momento de estructuración, también tiene un momento de práctica, ejecución, uno de transferencia y por último, para comprobar los conocimientos durante toda la tarea, tienen un momento de evaluación. En el primer momento se plantearon algunas preguntas orientadoras para conocer conocimientos previos de los estudiantes. En el momento de estructuración se realizó una presentación del tema y se enseñan los conceptos que se trabajarán de aprendizaje. En el momento de práctica y ejecución se aplicó el aprendizaje mediante una práctica individual o en grupo, poniendo en práctica y aplicando pues, los conocimientos. En el momento de transferencia se utilizó para que los estudiantes pudieran movilizar los conocimientos a otro contexto. En el momento de evaluación se buscó verificar lo aprendido mediante una actividad. En la primera guía de aprendizaje se abordó los temas de cambios físicos y cambios químicos de la materia. Los objetivos fueron reconocer e identificar el concepto de cambio físico de la materia, comprender y describir los conceptos sobre los cambios químicos de la materia. La gestión de dicha guía se realizó en 2 intervenciones de clase. En la primera intervención se realizaron los primeros 2 momentos, exploración y estructuración, y en la segunda intervención se abordaron los últimos 3 momentos, práctica y ejecución y evaluación. Lo importante y destacable de esta guía es que se crearon distintas situaciones, problemas que estuvieron relacionadas con contenidos físicos, con el entorno y la realidad de los estudiantes. En cada tarea se creó un macroproblema diferente. En la situación planteada, Camilo, Andrés y Fabio son estudiantes del grado 4 de primaria de la institución educativa rural El Salitre. Ellos desean mantener limpia la huerta, por tanto decidieron distribuirse las tareas de limpieza. El primer día Camilo observó un árbol de pomo. Este tenía hojas verdes, las cuales estaban tiradas en el suelo. Al día siguiente, Carlos y Camilo fueron a observar la huerta y se dieron cuenta que esas hojas estaban secas. Las tomaron para quitarlas de la huerta y se deshicieron en sus manos. Al observar esto se preguntaron por qué se secan las hojas. También notaron unas huellas de un ave. Por esta razón se preguntaron por qué quedaban las huellas del ave en el suelo y por qué sucedían estos cambios. Ninguno de ellos tenía respuesta a estos interrogantes, así que decidieron buscar al docente de ciencias naturales para resolver sus dudas. El docente propuso alguna actividad para dar solución a dicho problema. En el momento de exploración se realizó una práctica experimental y se plantearon algunas preguntas para tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. Posteriormente se les explicó la temática que se llevó a cabo, donde se abordaron los cambios químicos de la materia. Esto se hace con la intención de dar fortaleza conceptual a los estudiantes. Luego, en el momento de estructuración, se plantearon 3 prácticas. En la primera se observaron los cambios químicos que experimentaban algunas frutas y con base en eso se plantearon preguntas para que los estudiantes respondieran según lo observado en la práctica. En la segunda práctica también se mostraron los cambios de la materia, pero en este caso se utilizó una herramienta informática, simulador PET o PET Simulation, para que los estudiantes observen los cambios físicos que experimenta la materia y respondan a una serie de preguntas. En la tercera práctica se realizó una práctica experimental donde se observan los cambios químicos de la materia de manera sencilla. Los estudiantes respondieron según lo observado en la práctica. En el momento de transferencia se realizó una sopa de letras donde se observó y se buscaron las palabras que se caracterizan en el contenido físico abordado durante la gestión de clase. Esto sirvió para comprobar los conocimientos de los estudiantes. Y en el momento de evaluación se realizó una evaluación formativa tipo IFE relacionada con el contenido físico que se abordó durante esta clase. La estrategia evaluativa se utiliza con la intención de preparar a los estudiantes para el futuro, ya que en grados más avanzados se evaluarán todas las competencias básicas alcanzadas durante el proceso académico y en última instancia
Se enfatizó el fisicógrafo y el semáforo cognitivo con el propósito de conocer cuáles fueron los aprendizajes y la forma como se sintieron los estudiantes desarrollando esta tarea. Ellos diligencian los formatos y nos permiten identificar dicha información. La siguiente guía que presentaremos es la guía número 3, titulada Aprendiendo con la masa y el peso de los objetos de nuestro entorno. Esta guía estuvo dirigida al grado cuarto de primaria. Los objetivos fueron los siguientes: reconocer e identificar el concepto de masa, comprender y escribir el concepto relacionado con el peso de los cuerpos. Al igual que en la tarea anterior, en la sesión 1 se abordaron los primeros 2 momentos y en la sesión 2 se trabajaron los últimos momentos, cada uno con su respectiva temporalidad y planificación. En la situación planteada, Camilo, Carlos, Andrés y María al terminar las clases salen juntos hacia sus casas. Mientras caminan, Carlos pide ayuda porque su bolso está muy pesado, ya que había recogido algunas frutas y verduras maduras en la huerta escolar. Por eso deciden repartir las frutas y verduras entre ellos para que Carlos no tenga que hacer tanto esfuerzo. María se queda pensando y les pregunta si están utilizando correctamente las palabras peso y masa, ya que no está segura. Carlos menciona que la masa y el peso son lo mismo, pero tampoco sabe la definición precisa. A Carlos y a Andrés también les interesa aclarar estas dudas, ya que ninguno sabe cómo responder a esos interrogantes. En esta discusión deciden buscar al docente de Ciencias Naturales con la intención de resolver estas dudas. El docente propone algunas actividades para abordar esta situación. En el momento de exploración se les dio una pequeña explicación a los estudiantes sobre qué es la masa y se presentaron algunos ejemplos con objetos tales como los árboles, ladrillos y entre otros objetos que tienen masa. Luego se les explicó qué es el peso, ya que es un conocimiento importante que debe ser abordado de manera precisa. En la práctica se les pidió a los estudiantes que conocieran la masa de diferentes objetos, en este caso frutas y verduras del supermercado. Se plantearon algunas preguntas relacionadas con la masa de frutas y de algunas verduras. En el momento de estructuración se trabajó en la determinación del peso de algunos objetos y se explicó a los estudiantes que el peso es la multiplicación de la masa por la gravedad, que es aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. Con base en esto se les proporcionó una introducción más consolidada y precisa con el concepto de peso. Luego se les pidió a los estudiantes que respondieran algunas preguntas. En la siguiente práctica se utilizó una balanza para comparar diferentes materiales. En la siguiente práctica se observó si el aire tiene peso utilizando tijeras, hilos y globos y se plantearon algunas preguntas. En otra práctica se comparan las masas de frutas y verduras escritas en cartas. Se les pide a los estudiantes que identifiquen cuál tiene mayor masa o peso y cuál tiene mayor o menor masa o peso. En la siguiente práctica se utilizan dados y cartas para realizar comparaciones y se plantean algunas preguntas relacionadas con lo que tiene que ver con la masa y el peso de algunos objetos. También se compararon las masas de los cuerpos de los estudiantes. En el momento de transferencia, los estudiantes resolvieron una sopa de letras con preguntas y palabras relacionadas con los conceptos tratados en la gestión de la tarea. En el momento de evaluación se realizó un cuestionario tipo verdadero o falso para preparar a los estudiantes para las pruebas IFES. Por último, se realizó el fisiógrafo y el semáforo cognitivo. En la siguiente guía, que es la número 4 y se titula Aprendiendo con las diferentes fuerzas, se nota el fenómeno físico de la gravedad. Los objetivos de aprendizaje son comprender las clases de fuerza y sus características, escribir y comprender el concepto relacionado con la fuerza de gravedad. Esta guía se distribuyó en 2 sesiones. En la primera se abordan los momentos de exploración y estructuración y en la segunda sesión se abordan los siguientes momentos, que son los momentos de práctica, transferencia y el de evaluación. En la situación planteada se mencionó que Camilo y María ayudaron a sus padres en el supermercado porque había mucho trabajo. Cuando se quedaron sin cebollas, Camilo recordó que hay muchas cebollas en la huerta escolar, por lo que iban a comprar algunas para llevar al supermercado. Como son muchas, busca una carretilla para transportarlas y le pide ayuda a María. Mientras la mueven, se da cuenta que debido a la fuerza que María aplica, se mueven rápidamente. Observa que al subir hacen mucho esfuerzo y luego al bajar van aún más rápido. Ambos se preguntan por qué sucede esto, porque ninguno sabe la respuesta. Deciden buscar al docente de Ciencias Naturales para que resuelva sus dudas y el docente propone algunas actividades para abordar esta situación. En el momento de exploración se realizó una pequeña introducción sobre el concepto de la fuerza y la fuerza de gravedad, además el concepto de clases de fuerzas, tales como la fricción, la fuerza de empuje, la fuerza de tensión, y se les pidió que apliquen fuerza a algunos objetos con la intención de que observaran cómo cambian su forma
y si esta forma vuelve a su estado original. Después de haber explicado dicha fuerza, se realizan algunas prácticas y con las prácticas algunas preguntas. En el momento de exploración comprobaron que un cuerpo que está en reposo y se le aplica una fuerza, este cambia su estado y se moverá en dicha dirección. Por medio de dicha práctica se realizaron preguntas formativas. En la siguiente práctica se pidió a los alumnos que con el secador traten de mover una bola de ping pong y una bola de tenis y observe muy bien lo que sucede, con la intencionalidad de que describan si se pueden mover dichos objetos con la misma fuerza o tal vez se necesita más fuerza para moverlos, para mover la bola de ping pong que la bola de tenis. Por otro lado, en la siguiente práctica se ofreció un barquito y se pidió que piensen cómo van a conseguir moverlo de un punto a otro de la clase. Asimismo, en otra práctica se llevaron algunos objetos tales como ladrillos, bloque de madera, piedras, entre otros, con la intención de que los estudiantes comprueben si tienen que utilizar la misma fuerza para lograr que se muevan estos objetos. Durante la práctica se realizaron algunas preguntas formativas. Se les ofrecen objetos distintos para experimentar su acción y empujar, su acción de empujar, y se les pide que coloquen en lugar de objetos con mucha fricción o poca fricción. Luego en pareja se les pidió a los niños que exploraran la fuerza que realizan al encender la luz, abrir un armario, un cajón, cerrar una puerta o mover un pupitre. Cosas de la cotidianidad. En el momento de práctica y ejecución se realizó una práctica y se realizaron muchas prácticas con el propósito de que los estudiantes entendieran la fuerza de gravedad. En el momento de transferencia, teniendo en cuenta que el magnetismo es una fuerza a distancia, se planteó una práctica donde se puso a prueba la polaridad de los imanes comprobando su atracción y repulsión. Luego de esto se hizo un juego con los fenómenos físicos que se llamó el fútbol magnético. Esto consta de que en un recipiente lleno de agua en forma rectangular, con dos canchas a cada lado y con los balones en forma de tapas de gaseosa, se pone un imán de neodimio, esto con la intención de que el imán flote en el agua para poder mover los balones. Se utilizó un palo de madera que tenía el otro imán con el mismo polo para que se repelieran. En el momento de evaluación, los estudiantes pusieron a prueba los conocimientos adquiridos durante la clase, rescataron elementos de los experimentos como los referentes teóricos y conceptuales con la finalidad de resolver una serie de preguntas tipo IFES, para que de este modo se vayan familiarizando con las preguntas. En última instancia se realizó el fisicógrafo y el semáforo cognitivo con el propósito de conocer cuáles fueron los aprendizajes y la forma como se sintieron los estudiantes durante la realización de la tarea. Diligenciaron los formatos y se permite identificar dicha información. A continuación se presentan los instrumentos de evaluación utilizados para evaluar las diferentes guías. El fisicógrafo pretendió evidenciar que los estudiantes expresaran si estuvieron a gusto con las actividades de la guía y con cada proceso en el transcurso de las mismas. Otro de los instrumentos de evaluación que estuvieron presentes dentro de las actividades de cada guía de aprendizaje es el semáforo cognitivo, donde se logró identificar que aprendieron en el desarrollo de las guías y de este modo la mayoría de los estudiantes comprendieron los contenidos físicos y se logró pues la meta que teníamos propuesta. De igual forma se hizo el diario del profesor, en el que se logró evidenciar mediante 3 criterios de evaluación: el primero asociado al ser, el segundo asociado al saber y por último el asociado al saber hacer, y de esa manera se logró evidenciar mediante dicha gráfica que se identifica que la gran mayoría de estudiantes estuvieron presentes en el desarrollo de las diferentes guías de aprendizaje y mostraron buena disposición para comprender los fenómenos físicos que se orientaron durante la gestión de nuestras prácticas como docentes en formación. Entonces agradecemos a cada uno de ustedes por la atención. Gracias por su atención.